Así es como la masturbación está matando tu vida espiritual, y ni siquiera te das cuenta. ¿Alguna vez has sentido que tu conexión con Dios está débil? ¿Que tus oraciones parecen no llegar al cielo? Quizás estés atrapado en un ciclo silencioso que está destruyendo tu fe, robándote la paz y alejándote de la presencia del Espíritu Santo. La verdad es que la masturbación no es solo un hábito. Es una trampa espiritual que puede estar apartándote del propósito de Dios. Pero calma, hay una salida. En este video, descubrirás lo que la Biblia realmente dice sobre este tema y cómo liberarte de este ciclo de una vez por todas. Lo que compartiremos aquí puede transformar tu vida espiritual y restaurar tu comunión con Dios de manera poderosa. Quédate conmigo hasta el final y prepárate para un cambio radical. La Biblia, en su sabiduría divina, no menciona la masturbación de forma explícita, pero eso no significa que el tema esté fuera del alcance de las Escrituras. Dios nos orienta a través de principios que moldean el carácter cristiano y la santidad de la vida. En 1 Corintios 10:31 se nos instruye a hacer todo para la gloria de Dios, lo que incluye la forma en que administramos nuestros deseos e impulsos. El problema de la masturbación no reside solo en el acto en sí, sino en lo que despierta en el corazón del hombre. Muchas veces, este hábito está ligado a la lascivia, fantasías impuras e incluso a la pornografía, elementos que alejan el alma de la pureza que Dios desea para sus hijos. Así, la cuestión esencial no es simplemente si la masturbación es pecado, sino si glorifica a Dios y fortalece la comunión con Él. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano debe buscar una vida de santidad, huyendo de la inmoralidad sexual. En Mateo 5:27-28, Jesucristo advierte que hasta la mirada codiciosa ya configura adulterio en el corazón. Esto muestra que el pecado no comienza en las manos, sino en la mente. Si la masturbación se alimenta de pensamientos impuros, se convierte en un tropiezo en el camino espiritual. Además, prácticas que generan culpa, vergüenza y alejan al individuo de la presencia de Dios deben ser analizadas con sobriedad y temor. El secreto para comprender esta cuestión reside en la búsqueda de la intimidad con Dios y en el discernimiento espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo dirija cada pensamiento y acción. A lo largo del camino cristiano, es necesario entender que la lucha no es solo contra la carne, sino contra patrones y deseos que intentan tomar el control de la mente. La verdadera victoria no consiste únicamente en resistir un acto aislado, sino en renovar el corazón y los pensamientos, como nos enseña Romanos 12:2. La solución no es solo detener un hábito, sino llenar la vida con aquello que edifica la fe y fortalece la relación con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y el ayuno son armas poderosas para vencer la batalla de la mente y mantener el corazón alineado con la voluntad divina. Más que evitar la masturbación, el cristiano debe buscar un propósito mayor: vivir en santidad y comunión plena con Dios. La sexualidad y el plan divino. Desde el principio Dios estableció un propósito claro para la sexualidad humana. En Génesis 1:27-28, vemos que Él creó al hombre y a la mujer a su imagen, y los bendijo para que fructificaran y se multiplicaran. La sexualidad, por lo tanto, no es algo pecaminoso en sí, sino un don divino destinado a ser disfrutado dentro del matrimonio. Génesis 2:24 refuerza esta verdad al afirmar que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, llegando a ser una sola carne. Esta unión no es solo física, sino también espiritual y emocional, siendo parte del plan perfecto de Dios para la humanidad. Cuando este don se utiliza fuera del propósito divino, termina generando desequilibrio y alejamiento de la voluntad del Señor. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:18-20. Esto significa que cada elección relacionada con la sexualidad tiene un impacto no solo físico, sino también espiritual. La inmoralidad sexual, incluyendo prácticas que estimulan deseos impuros, puede corromper esta morada sagrada y alejar al cristiano de la presencia de Dios. En un mundo donde la cultura promueve la libertinaje y la satisfacción desenfrenada de los deseos, es esencial que el seguidor de Cristo
Tenga discernimiento para resistir las influencias que lo apartan del camino de la santidad. El verdadero placer reside en vivir conforme a la voluntad de Dios, experimentando la plenitud que solo Él puede ofrecer. Comprender la sexualidad dentro del plan divino no es solo una cuestión de evitar el pecado, sino de abrazar un propósito mayor. El cristiano que aprende a vivir según los principios bíblicos experimenta una paz que el mundo no puede dar. Cuando la mente y el corazón están alineados con Dios, los deseos se controlan y se dirigen hacia lo que edifica. Esto no significa que la lucha contra los impulsos desaparecerá, sino que habrá fuerzas para vencerlos en Cristo. La clave está en buscar al Señor con sinceridad, fortalecer la fe y recordar que el verdadero placer y realización provienen de la comunión con Dios. Pureza de pensamientos y deseos. Jesucristo fue muy claro al enseñar que el pecado no comienza en la acción, sino en el pensamiento. En Mateo 5, 27, 28, advierte que quien mira a una mujer con intención impura ya ha cometido adulterio en su corazón. Esto muestra que la pureza no se trata solo de evitar actos inmorales, sino de guardar la mente y el corazón. La masturbación, a menudo, está ligada a pensamientos lascivos y fantasías que alimentan deseos contrarios a la voluntad de Dios. El problema no reside únicamente en el acto físico, sino en lo que despierta en el alma y en el espíritu. Cuando el cristiano permite que su mente sea dominada por estos impulsos, se abre un espacio para que su comunión con Dios se vea debilitada. La lucha contra pensamientos impuros es una batalla diaria, pero la Biblia enseña cómo superarla. Filipenses 4:8 nos orienta a enfocarnos en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y amable. Esto significa que el cristiano debe llenar su mente con aquello que fortalece la fe y lo acerca a Dios. La oración, el ayuno y la meditación en la palabra son armas espirituales para mantener los pensamientos bajo control. En lugar de permitir que los deseos carnales se apoderen de la mente, es necesario ocuparse de aquello que glorifica al Señor. Cuanto más lleno esté el corazón de las verdades bíblicas, menos espacio habrá para pensamientos impuros. El secreto para vencer esta batalla no radica únicamente en decir no al pecado, sino en decir sí a Dios. Sustituir hábitos destructivos por prácticas edificantes es un paso esencial. Buscar comunión con hermanos en la fe, invertir tiempo en actividades que fortalezcan la vida espiritual y crear rutinas que alejen las tentaciones son estrategias efectivas. La santidad no es una carga, sino un privilegio para aquellos que desean caminar más cerca de Dios. Cuando la mente se purifica y los deseos se someten a la voluntad del Señor, el cristiano experimenta una paz y libertad que solo Jesucristo puede dar. Autocontrol y dominio propio. La vida cristiana exige disciplina y vigilancia, especialmente en lo que respecta a los deseos carnales. El autocontrol no es solo una virtud deseable, sino un fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22, 23. Dios nos llama a vivir de manera equilibrada, sin ser esclavos de impulsos que nos alejen de Él. La masturbación, cuando se convierte en un hábito incontrolable, puede llevar a la dependencia y al alejamiento espiritual. 1 Corintios 6, 18, 20. Nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por ello debe ser tratado con respeto y santidad. Esto significa que cada elección debe reflejar nuestra entrega a Dios, buscando siempre glorificarlo. El dominio propio no es algo que se conquista de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de transformación. En Romanos 12:2, se nos llama a renovar nuestra mente para no conformarnos con los patrones del mundo. Esto implica resistir las tentaciones, huir de situaciones que incentiven la impureza y buscar en Dios la fuerza para vencer. La oración constante, el ayuno y la lectura de la Biblia son herramientas poderosas para fortalecer el espíritu y debilitar los deseos carnales. Quien busca al Señor con sinceridad encuentra en Él el poder para resistir y mantenerse firme en el camino de la santidad. Mantener el control sobre los impulsos no significa reprimir los deseos, sino aprender a dirigirlos correctamente. Dios no nos llamó a una vida de represión, sino a una vida de libertad en Cristo. El verdadero autocontrol
proviene de la dependencia de Dios y no de la fuerza propia. Cuando el cristiano comprende que su lucha no es solo contra la carne, sino también contra fuerzas espirituales, Efesios 6:12, comienza a utilizar armas espirituales para vencer. La victoria sobre los deseos impuros no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de intimidad con Dios. Cuanto más cercano esté al Señor, más fuerte será el dominio propio y mayor la paz que solo Él puede conceder. Estadísticas sobre la masturbación. El tema de la masturbación es ampliamente discutido tanto en el ámbito científico como en el religioso. Investigaciones indican que aproximadamente el 90% de los hombres y entre el 60% y el 70% de las mujeres han practicado la masturbación en algún momento de sus vidas. Esto muestra que es una realidad común en la experiencia humana. Sin embargo, mientras la ciencia a menudo aborda el tema desde una perspectiva fisiológica y psicológica, la fe cristiana nos invita a mirar más allá del aspecto físico y considerar las implicaciones espirituales. La Biblia nos enseña que no todo lo que es común debe ser aceptado como normal o beneficioso para el alma. En 1 Corintios 10:23, Pablo nos recuerda que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. El verdadero criterio no debe ser la frecuencia con que algo ocurre en la sociedad, sino si eso edifica la vida espiritual. Aunque la ciencia señala que la masturbación puede aliviar tensiones y reducir el estrés, su impacto en el aspecto espiritual no puede ser ignorado. Muchos cristianos testimonian que, al ceder constantemente a este hábito, sienten un distanciamiento de Dios, un aumento en la culpa y una mayor dificultad para mantener la mente pura. Esto sucede porque la masturbación generalmente está ligada a fantasías y contenidos que alimentan deseos carnales, debilitando el dominio propio y la comunión con el Señor. La búsqueda del placer momentáneo puede acabar creando una dependencia emocional y mental, apartando al cristiano del propósito mayor de vivir en santidad. La gran cuestión no es solo lo que la ciencia dice, sino lo que Dios desea para sus hijos. Si algo causa alejamiento de la presencia divina, genera culpa e impide el crecimiento espiritual, debe ser evaluado con seriedad. Los cristianos están llamados a vivir según un estándar más elevado, buscando la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. En Romanos 6:12-13, Pablo nos exhorta a no dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, sino a ofrecer cada parte de nosotros mismos como instrumentos de justicia para Dios. El objetivo no es seguir estadísticas, sino seguir a Cristo y permitir que su verdad transforme nuestros pensamientos, deseos y hábitos. Divergencias en la interpretación. La cuestión de la masturbación dentro del cristianismo genera debates e interpretaciones distintas. Algunos cristianos ven esta práctica como un pecado por estar asociada a la impureza sexual y al alejamiento de la santidad. Para este grupo, la masturbación generalmente está vinculada a pensamientos lascivos y deseos desordenados, contrarios a las enseñanzas bíblicas sobre la pureza. Mateo 5:28 deja claro que el pecado comienza en los pensamientos, y muchos creen que la masturbación inevitablemente conduce a un corazón impuro. De esta forma, el entendimiento predominante entre estos cristianos es que esta práctica debe ser evitada, ya que no glorifica a Dios y puede convertirse en un tropiezo en el camino espiritual. Por otro lado, hay quienes defienden que la masturbación, cuando no va acompañada de pensamientos impuros o consumo de pornografía, no necesariamente constituye pecado. Argumentan que la Biblia no menciona directamente esta práctica y que, en ciertas situaciones, puede ser una forma de manejar los deseos sexuales de manera controlada. Algunos pastores y líderes cristianos creen que lo más importante no es el acto en sí, sino la intención detrás de él. Para estos, la verdadera cuestión radica en el corazón de la persona y en su relación con Dios. Sin embargo, incluso desde este punto de vista más flexible, existe el consenso de que la búsqueda de la santidad debe ser la prioridad, y cualquier hábito que aleje al cristiano de Dios debe ser evaluado con discernimiento. Ante estas divergencias, el cristiano sincero debe buscar sabiduría en la palabra de Dios y orientación a través del Espíritu Santo.
Filipenses 4, 6, 7 enseña que, en lugar de estar ansiosos por cualquier asunto, debemos presentar todo a Dios en oración. Cuando surgen dudas sobre una práctica, la mejor decisión es buscar al Señor con un corazón abierto y dispuesto a obedecer. El objetivo final no debe ser justificar una elección personal, sino entender cuál es la voluntad de Dios para una vida de santidad y comunión con Él. Así, independientemente de la interpretación, la prioridad del cristiano debe ser crecer espiritualmente y fortalecer su relación con el Padre Celestial. Consecuencias espirituales. La masturbación puede parecer un acto inofensivo a primera vista, pero sus implicaciones espirituales van mucho más allá de lo que se imagina. Muchos cristianos que se involucran en esta práctica relatan sentimientos de culpa y vergüenza después del acto, lo que puede afectar directamente su comunión con Dios. Estos sentimientos no surgen solo por una cuestión moral, sino porque la conciencia espiritual alerta sobre algo que no está alineado con la voluntad divina. En Isaías 59:2, la Biblia nos enseña que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Cuando el cristiano siente que su conexión con el Padre se ve afectada, es una señal de que algo necesita ser ajustado. Además, la masturbación puede debilitar el deseo de buscar a Dios y crear un ciclo de esclavitud mental y emocional. El hábito puede convertirse en una escapatoria para lidiar con el estrés, la soledad o las frustraciones, llevando a la persona a depender de Él en lugar de confiar en el Señor. 1 Corintios 6:12 nos recuerda que no todo lo que es permitido conviene, y que no debemos dejarnos dominar por nada. La falta de autocontrol en este ámbito puede abrir la puerta a otros pecados, como el consumo de pornografía y la distorsión de la visión sobre la sexualidad. Así, lo que comienza como una simple práctica puede transformarse en un obstáculo espiritual que desvía el corazón de la búsqueda de la santidad. La consecuencia más grave es el alejamiento de la presencia de Dios. Cuando un cristiano se entrega repetidamente a algo que sabe que no fortalece su fe, corre el riesgo de endurecer su corazón y volverse insensible a la voz del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, se nos exhorta a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esto significa que, cuanto más tiempo invertimos en la presencia de Dios, menos espacio damos a hábitos que nos alejan de Él. La verdadera liberación no radica solo en abandonar un comportamiento, sino en llenar la vida con aquello que glorifica a Dios y fortalece el camino espiritual. Superando el hábito. Vencer la masturbación no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de una transformación espiritual profunda. La Biblia enseña que la verdadera liberación viene a través de Jesucristo, pues es Él quien nos da la fuerza para vencer las tentaciones. En Juan 8:36 está escrito: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa que cualquier persona que luche contra este hábito necesita buscar un cambio que vaya más allá del comportamiento. Es necesario un renovar en el corazón y en la mente. Esto ocurre cuando la persona se entrega a Dios de todo corazón y busca en Él la fuerza para resistir. Cuanto más cerca esté alguien de Dios, menos espacio habrá para deseos que no lo glorifiquen. La oración es una de las armas más poderosas en la batalla contra la carne. En Filipenses 4, 6, 7, se nos instruye a presentar todo a Dios en oración y súplica, con acciones de gracias, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón y mente. Esto significa que, en momentos de tentación, la mejor respuesta no es confiar únicamente en la propia fuerza, sino clamar a Dios pidiendo auxilio. Además, el ayuno puede ser una práctica eficaz para fortalecer el espíritu y someter la carne. Cuando alguien ayuna, está diciendo a Dios que desea más de Él y menos de los deseos terrenales. De esa forma, la mente se enfoca más en las cosas espirituales y el autocontrol se fortalece. Además de la búsqueda individual, contar con el apoyo de hermanos en la fe puede ser fundamental en este proceso. Santiago 5:16 enseña que debemos confesar nuestras luchas unos a otros y orar para que seamos sanados. Esto no significa exponer la vida a cualquier persona, sino buscar la orientación de líderes espirituales y cristianos maduros que puedan ofrecer apoyo y consejos sabios. Participar en grupos de discipulado, estudiar la palabra con frecuencia
y estar rodeado de una comunidad cristiana saludable ayuda a mantener la mente y el corazón enfocados en Dios. El camino hacia la liberación no es instantáneo, pero con perseverancia, fe y obediencia, es posible vivir una vida de pureza e intimidad con el Señor. Consejos prácticos. Vivir una vida de santidad exige disciplina y compromiso diario con Dios. Para vencer la masturbación y mantener la pureza, es fundamental adoptar hábitos que fortalezcan el espíritu y alejen las tentaciones. El primer paso es cultivar una vida de oración constante. La Biblia enseña en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el tiempo, sino mantener una comunicación continua con Dios. Siempre que surja la tentación, el cristiano puede recurrir a la oración como un refugio, pidiendo fuerzas para resistir y manteniendo su mente enfocada en el Señor. Cuanto más cerca de Dios estés, menos espacio habrá para los deseos de la carne. Otra actitud esencial es cuidar lo que alimenta la mente. Filipenses 4:8 nos orienta a pensar en todo lo que es puro, verdadero y digno de alabanza. Esto significa que es preciso evitar contenidos que despierten deseos impuros, como películas, músicas o redes sociales que incentiven la sensualidad. Sustituir esos estímulos por alabanzas, predicaciones y lecturas edificantes ayuda a mantener la mente limpia. Además, desarrollar una rutina estructurada, con tiempo para el estudio de la Biblia y participación en actividades que fortalezcan la fe, puede ser una manera práctica de evitar momentos de ociosidad que muchas veces conducen a la tentación. Por último, buscar apoyo espiritual es una estrategia valiosa. Ningún cristiano fue llamado a caminar solo. La comunión con hermanos en la fe fortalece y brinda ánimo. Tener un mentor espiritual o participar en grupos cristianos puede ofrecer apoyo en los momentos de debilidad. Santiago 5:16 enseña que debemos confesar nuestros pecados unos a otros y orar para ser sanados. Esto no significa exponerse sin sabiduría, sino encontrar a alguien de confianza que pueda aconsejar y orar junto a ti. La victoria sobre la masturbación no proviene solo de la lucha contra el deseo, sino de la decisión diaria de vivir en santidad y acercarse cada vez más a Dios. Cuando el enfoque está en Él, el corazón se fortalece y las tentaciones pierden su poder. Si este mensaje tocó tu corazón, ahora depende de ti. ¿Qué te habló Dios hoy? ¿Has sentido alguna vez que la masturbación ha afectado tu vida espiritual? Comparte en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están en esta lucha. Y no olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de contenidos que fortalecerán tu fe y transformarán tu caminar con Dios. Ahora, si quieres dar el siguiente paso y entender cómo vencer las tentaciones de forma definitiva, mira el video que aparece en pantalla ahora. No te pierdas esta revelación poderosa. Dios te bendiga y hasta el próximo video.